Dios bendiga, hermano. Hoy en este lunes de Conciencia de Sanidad vamos a hablar de llama a los ancianos de la iglesia. Vamos a examinar qué estaba en la mente de Santiago cuando dijo que en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, que los enfermos llamaran a los ancianos de la iglesia. Un puntito que quiero traer antes de examinar esto, vamos a ver que la tradición cristiana ha sostenido que este Santiago, así como Judas, es uno de los hijos de María y de José. Por lo tanto, era medio hermano de Jesucristo. O sea, es interesante saberlo. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 14, capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice así, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. En griego dice, oren sobre él, uniéndole con aceite en el nombre de Jesús, en otras palabras, tocándole. Y la oración de fe salvará. La palabra salvará significa soso, que también sostiene la definición como sanará o librará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vamos a examinar este verso a la luz del libro de Santiago. Vamos a examinar lo que Santiago entendía y conocía. ¿Cuál era lo que Santiago entendía por qué era la oración? ¿O qué era realmente la fe para Santiago? ¿Y qué era la duda para Santiago? ¿Y qué era y cómo se había que hacer cuando tomaba tiempo? Vamos a orar, Padre, gracias te damos gloria y te damos sombra, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias porque tú nos das entendimiento y sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Hemos leído ya el versículo que vamos a estar examinando, que es Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia. Una de las cosas que Santiago estaba diciéndole a las 12 tribus y a todas las personas de la iglesia, que si había alguno enfermo entre ellos, que hiciera algo, y era llamar a las personas que eran ancianas en la iglesia para que oraran sobre ellos, para que tocándolo lo unieran con aceite y la oración de fe sanara al enfermo y el Señor lo levantara. Este hombre, Santiago, vivió muy cerca de Jesucristo cuando Jesucristo estaba físicamente en la tierra, porque era uno de los medio hermanos de Jesús. Y nos está diciendo a nosotros, después de que Cristo murió, resucitó, que fue hecho él uno de los apóstoles, no está, era uno de los pilares de la iglesia, que si había alguno enfermo entre vosotros, que llamara a los ancianos de la iglesia. Vamos a ver qué para Santiago era realmente, qué entendía Santiago por la oración. Porque hay mucha confusión de qué es la oración. Porque cuando tú lees Santiago capítulo 14 y 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo o sanará al enfermo y el Señor nos levantará. Pero para ver qué quería decir Santiago en cuanto a la oración, podemos ver qué era el significado de la oración para Santiago. Vemos que en esta misma epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, Santiago compara y nos dice que para él era la oración. Dice así, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahí Santiago nos está dando un secreto de lo que él entendía como oración. Que para él era la oración, entonces él trae y nos compara a Elías. Pero para saber qué para Santiago era la oración, hay que ir atrás y ver ese evento que Santiago se está refiriendo de Elías, qué fue lo que Elías hizo realmente. Vamos a ir en Primera de Reyes, capítulo 1, Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 46, dice así. Entonces, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye.
Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. Elías le volvió a decir 7 veces, 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Vemos aquí lo que Santiago estaba diciendo como oración que se refirió a Elías. Era una forma de orar persistentemente, era una forma de orar constantemente, porque Santiago dice que la oración ferviente del justo puede mucho. Santiago dijo que Elías era un hombre sujeto semejante a pasiones como las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero cuando vemos qué fue lo que Elías hizo, Elías se puso a orar y envió a su criado a mirar. Y el criado le decía a Elías: no veo nada, por 7 veces. Porque la primera vez dijo: no veo nada, Señor. Y Elías le dijo 7 veces más. Y la última vez, la número 7, entonces vio una señal de una nube pequeña, de algo bien pequeñito que se estaba formando como una mano de las aguas. Por tanto, lo que entendía Santiago como oración era una oración persistente, una oración que era constante, que no se rinde hasta que recibiera lo que estaba pidiendo. Ya vemos que en la oración que Santiago se está refiriendo en este versículo de Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, y la oración de fe sanará o salvará o librará al enfermo, es una oración persistente, una oración constante, una oración ferviente, no una oración guachi guachi como lo que hacen en las iglesias a veces por alguna gente y después los dejan y se van y más nada oran por ellos. Sino Santiago estaba diciendo que si tú eres un creyente y estás enfermo, llama a los ancianos y los ancianos van a orar por ti o sobre ti con una oración persistente hasta que tú seas sanado, y el Señor te levantará. Y si has cometido pecados, tus pecados serán perdonados. Ahí ya hemos visto cómo es la oración que Santiago entendía, porque la referencia que Santiago nos dio es una referencia de Elías. Y entonces vamos a mirar a Elías y vemos que Elías, la oración que hacía era una oración persistente, una oración constante. Dice aquí, vamos a ver qué es la fe para Santiago. Esto refuerza, dice que es la oración de fe, pero ¿qué es la fe para Santiago? Vamos a ver en Santiago capítulo 2, versículos 17 al 20, qué era lo que Santiago entendía como fe. Y dice así:
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿Qué pasa? Santiago entendía que la fe tenía que tener obras o acciones que corresponden a lo que se cree. Por tanto, la oración de fe era una oración, primero, que era persistente, constante, y una oración que actuaba, una oración que hacía de acuerdo a lo que se cree. Que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Hemos visto que era lo que Santiago entendía por oración. Ahora, hemos visto que era lo que Santiago entendía por fe. Ahora, vamos a ver qué era lo que Santiago entendía por duda. Dice en Santiago 1, 6 al 8. Dice, hay que tener continuidad. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vemos que la duda para Santiago era empezar algo y dejarlo y hacerlo, empezar y hacer otra cosa. Era empezar a ser inconstante. Era no ser constante. Era no tener continuidad en eso. Por tanto, la oración de fe para Santiago era una oración como la de Elías, porque Elías, recuerda, Elías le dijo a su discípulo por 7 veces, mira, su discípulo por 7 veces le dijo, no hay nada, mi Señor. Por tanto, Elías fue un hombre semejante a nosotros, pero que hizo una oración ferviente, constante, una oración que no cambió la oración hasta que la oración fue contestada, que no dejó de orar hasta que la oración fue contestada, que no dudó y se fue a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque eso era duda, pero él se mantuvo hasta recibir la oración por la cual estaba orando, hasta recibir aquello por lo que estaba orando, que lloviera. Por tanto, los ancianos de la iglesia, que son maduros espiritualmente, saben que si van a orar por un enfermo, van a orar por el enfermo hasta que el enfermo sea sanado. Hasta que el enfermo sea sanado. Y el Señor lo levantará. Amén, aleluya. Ya hemos visto 3 cosas. Hemos visto que era la oración para Santiago. Hemos visto que era la fe para Santiago. Hemos visto que es la duda para Santiago. Ahora vamos a ver una cosa. ¿Qué hacer cuando toma tiempo? Porque Santiago también sabía que la oración de fe a veces toma tiempo. Y dijo esto Santiago en el capítulo 1 de Santiago, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, mas tenga la paciencia su obra completa, que haga una obra completa, para que no te falte cosa alguna y seas perfecto y cabal. Por tanto, vemos que esto que Santiago está diciéndonos a nosotros, como la oración de fe, diciéndole a los creyentes que llamen a los ancianos, era porque él entendía que la oración que los ancianos iban a hacer por el enfermo era una oración continua, era una oración persistente, era una oración constante hasta que el enfermo fuera sanado y el Señor lo levante. No era como esto que hacen hoy en día, orar una sola vez por alguien, y si es
es, y si no, no es. Se van para su casa y se olvidan. Se muere el que está enfermo y dicen: Dios no lo quiso sanar. Mentira del diablo. Fue que usted no puso la oración de fe en su lugar, que es persistente, que es constante, va para el frente, que no cambia, que no es como la ola del mar, que hoy está allá, mañana está acá, sino que va constante todos los días hasta recibir aquello por lo cual fue prometido. Ya hemos visto que la mentalidad de Santiago era una mentalidad de que cuando se ora por algo, se ora hasta recibir lo que se está pidiendo. Se ora hasta recibir por lo cual que es lo que se está orando. Por tanto, cuando usted vaya a orar por alguien o por algo, ore hasta que esa persona reciba aquello por lo cual usted está pidiendo. Hasta que esa persona sea sanado. Hasta que esa persona sea libertado. Hasta que esa persona sea libre. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad de los apóstoles de Cristo. Esa es la mentalidad de la iglesia primitiva. Esa es la mentalidad de Jesucristo. Cuando aún Jesucristo le puso las manos al ciego y el ciego le dijo: Señor, veo los hombres como árboles. Cristo no se quedó ahí, sino que siguió imponiéndole las manos hasta que vio claramente. El mismo Jesucristo nos dio un ejemplo poderoso diciéndonos que hasta que no vea bien, no termina de orar, que hasta que no vea bien, no termina de ministrar, que hasta que no vea bien, no termina de poner las manos. Gloria a Dios, aleluya, porque ese es el mensaje de Santiago. El mensaje de Santiago es que en la iglesia, que en la oración de fe está el poder y están los dones de sanidad que Cristo ha puesto para que los hombres y mujeres de la iglesia sean sanados por los ancianos de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Y hemos visto cómo Santiago entendía esto, pero cuando mucha gente lee en esto de Santiago, lo leen con su mentalidad de que es la oración y no ven la mentalidad de Santiago, cómo era la oración para él. Cuando usted entiende cuál era la mentalidad del autor, entonces entenderá el propósito del autor. El propósito de este autor de Santiago, de que escribió esta epístola, era que aquellos que estuvieran enfermos fueran a los ancianos y fueran sanados. No que fueran a los ancianos le oraran una oración guachi guachi y no sucediera nada. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos visto que esto es bien poderoso. Hemos visto que por eso Santiago no le dice a los discípulos: vayan a los hospitales. Y no es malo ir a los hospitales. Y tampoco le dijo: vayan a los doctores. Y no es malo ir a los doctores. Pero Santiago le dijo: vayan a los ancianos, porque en el anciano de la iglesia está el poder de Dios, que puede hacer la oración de fe y para que ustedes puedan ser sanados. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese tiempo, se entendía bien lo que la oración de fe era. Era una fe persistente, constante, que seguía hasta recibir aquello que ha sido prometido. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga. Aquí este mensaje con: llame a los ancianos de la iglesia. Pero llame a los ancianos de la iglesia con esta mentalidad, que van a orar por usted tocándolo, ungiéndolo con aceite, hasta que usted sea completamente sanado y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hermano, si está enfermo, ponle la mano en el área afectada de su cuerpo. Yo voy a hacer una oración. En el nombre de Jesús, ordeno toda condición, enfermedad que se vaya de los cuerpos ahora. Ordeno toda la parte que está afectada por enfermedad, irse. Demonio de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Funciona bien, correctamente en el nombre de Jesús. Demonio de enfermedad,
fuera en el nombre de Jesús, 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 fuera en el nombre de Jesús. Hermano, ahora haga lo que no podía hacer antes. Gloria a Dios. Y recuerde esto, que la oración se hace hasta que usted sea sanado. No más ni menos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha sido el programa Jesucristo Conciencia de Sanidad. Dios le bendiga.